Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy tenemos, como de costumbre, noticias de todo tipo y tamaños, sin embargo, reportando, porque vamos a reportar bastante sobre los recientes ataques masivos de la Federación de Rusia, que no han sido simples ataques, sino que denotan ya toda una estrategia rusa, una estrategia que no puede llevar a cabo de forma abierta y, sin embargo, de una forma un tanto encubierta o no tan encubierta como pudiera parecer desde un inicio, sí está llevando a cabo poco a poco y probablemente vaya a seguir intensificando, porque realmente es una de las pocas vías que todavía le quedan para presionar a Occidente. Y dentro de esos ataques masivos y dentro de esa estrategia rusa vamos a llegar al curiosísimo punto en el cual Rusia ataca objetivos estratégicos en Ucrania. La culpa la tiene, por supuesto, Ucrania, y las consecuencias casualmente las está sufriendo mayoritariamente Polonia y por lo tanto también Occidente, pero sobre todo están recibiendo de lo lindo los polacos, y lo digo con ironía, puesto que desde hace mucho tiempo dicho país venía, digamos, llevando una retórica en la cual estaban a punto de entrar en guerra contra la Federación de Rusia. Sin embargo, ahora parece que la guerra, conforme se les va acercando, ya no les parece una idea tan maravillosa. Vamos por partes, y en primer lugar necesariamente tenemos que recurrir a lo dicho ayer en aquel informe en el cual muchos dijisteis que, por supuesto, Rusia o China podían tener algo que ver. Estamos hablando de las explosiones / incendios que se han venido produciendo en varios países importantísimos, tanto de la Unión Europea como de Occidente también en general, puesto que todo el asunto comenzó en Estados Unidos, y por lo tanto hablamos de países fundamentales para la OTAN y fundamentales también para Ucrania, puesto que los objetivos, atacados o no, eso no lo sabemos, tenían que ver con los envíos y la producción, en primer lugar, del armamento que posteriormente Ucrania está utilizando en esta guerra de la OTAN contra Rusia, que está transcurriendo en su territorio. Pues bien, Rusia, aunque esté detrás, China o quien sea, sabemos perfectamente que esto nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, a no ser que alguien encuentre pruebas, pero por las reacciones occidentales no parece que estén demasiado por la labor de comentar estos hechos, sobre todo en el sentido de que un actor externo haya podido meterse en su política interior tan sumamente hasta el fondo, que están tan desprotegidos, sobre todo ante la Federación de Rusia, ante el malvado Putin. Entonces los ciudadanos no se preguntarían por qué estamos pagando nuestros impuestos. O sea, estamos ayudando a Ucrania, enviando armamentos a miles de kilómetros, y no podemos de ninguna manera limitar la presencia y la influencia rusa que tenemos aquí en casa. ¿Me estás diciendo eso? De modo que, pues eso nunca lo vamos a saber, y Rusia, obviamente, abiertamente, aunque tenga algo que ver, ya sea que tenga algo que ver o no tenga nada que ver, no lo va a comentar en ningún caso, puesto que eso desataría directamente la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué hemos comenzado por el asunto comentado ayer? Pues porque sí parece que hay otra estrategia de Rusia que se está llevando a cabo, por un lado, de una manera bastante encubierta, y por otro, de una forma, bueno, se podría decir que más abierta imposible, puesto que los hechos están ahí y el análisis, pues obviamente corre al cargo de aquel que los mire y los analice, valga la redundancia, de modo que cada uno es libre de sacar la conclusión de que sea una estrategia rusa o no lo sea para nada, sea como fuere. Rusia sigue llevando a cabo ataques masivos contra objetivos estratégicos que se encuentran en el
el territorio de Ucrania y lo hace de una forma cada vez más fuerte debido a que Occidente también está, digamos, relajando cada vez más esas restricciones estrictas que anteriormente tenía Ucrania de no atacar según qué objetivos de Rusia, de no atacar territorio antiguo de la Federación de Rusia, de no utilizar el armamento occidental para esto o para aquello. Cada vez van escalando la tensión, cada vez van intensificando el conflicto y por lo tanto Rusia va respondiendo y cada vez lo hace de una forma más y más abierta y de una forma más y más directa, dirigiendo, valga la redundancia, esos ataques directamente contra Occidente y sobre todo contra aquellos países que por casualidades de la vida no solo tienen la retórica más antirrusa, sino que además se encuentran más cerca de Ucrania. En este caso estamos hablando obviamente de Polonia, que se encuentra, pues vamos, que comparte frontera con Ucrania y comparte frontera particularmente con la región del Lvov, región en la cual la OTAN tenía el maravilloso y el astuto plan de construir un montón de instalaciones de carácter militar, llevar a cabo entrenamiento de soldados, entrenamiento de pilotos ucranianos, porque obviamente decían ellos, Rusia no se va a atrever a atacar objetivos tan cerca de la OTAN o en este caso tan cerca de Polonia que pertenece a la OTAN. Y Rusia efectivamente no lo hacía durante muchísimo tiempo. Lvov era una de las regiones pues que estaba ahí al margen porque no se quería desde la Federación de Rusia escalar la tensión. Eso sí, Rusia no comienza y sí responde siempre que sea necesario, de modo que en cuanto Occidente cambió de retórica, Rusia también lo hizo y, oh sorpresa, comenzó a atacar objetivos estratégicos en Lvov. Ya hablamos de una base militar donde había un montón de soldados, instructores de la OTAN, así como también mercenarios extranjeros, donde se estaban entrenando pilotos ucranianos, donde había una gran cantidad de efectivos en búnkeres. Rusia atacó ese objetivo, entre otros tantos. Se está atacando también los aeródromos destinados a recibir esos F-16. No hay tantos en Ucrania y casi todos se encuentran en la parte occidental, algunos de hecho cerca de Polonia, y ahora se ha llevado a cabo otra serie de ataques rusos contra la región del Lvov. En principio se han escuchado esta misma madrugada 3 explosiones, una de las cuales fue tan sumamente fuerte que a 1,5 kilómetros de distancia, o sea, en el radio de 1,5 kilómetros, saltaron las ventanas de los edificios residenciales. Y en este sentido, lo que hay que mencionar aquí es que la culpa de esto la tiene obviamente en última instancia Occidente, porque no haber comenzado todo el asunto de Donbass, Rusia no estaría llevando a cabo su operación militar especial, eso en primer lugar, pero ahora no haber comenzado a provocar respuestas rusas si no las hubieran tenido, pero también la culpa la tiene Ucrania poniendo en riesgo a sus propios civiles, puesto que los objetivos atacados presuntamente fueron 3. Desde Ucrania se reporta, por un lado, que los misiles fueron derribados, por otro lado, que en uno de los objetivos solo falleció el guardia, que estaba allí, pues básicamente trabajando. No se entiende exactamente cómo casan ambos hechos, pero son cosas de la propaganda ucraniana. Los objetivos en cuestión fueron un edificio residencial y por esto digo que la culpa la tiene Ucrania y enseguida veremos por qué las consecuencias las sufre Polonia. Un edificio residencial, ahora aclaramos el asunto, un centro de investigación científica relacionado además con medicamentos y productos veterinarios, así como complementos para piensos de animales. Un objetivo. Ambos objetivos parecen nada estratégicos a primera vista y obviamente en los medios ucranianos sale que Rusia ha atacado un centro de investigación científica dedicado a los complementos para piensos y productos veterinarios. Hombre, claro que sí, porque a día de hoy la guerra se sigue llevando a cabo a caballo y entonces pues quieren perjudicar a la guardia.
a la caballería ucraniana. Bueno, en fin. Y el tercer objetivo fue puramente energético, ya podríamos decir que siguiendo la regla histórica de la Federación de Rusia, que a todo esto ha esperado a la llegada del verano y presuntamente parece que fue la central eléctrica número 2. En este caso, la central permanece en el sitio, pero sí ha habido instalaciones que resultaron gravemente dañadas, de modo que en el mismo momento del ataque, los ataques se produjeron entre las 3:20 de la madrugada y las 5:20 de la madrugada, los tres que estaban esparcidos en el tiempo. En el momento del ataque, pues hubo problemas con la luz en muchos hogares de las familias ucranianas de a pie. Y ahora vamos a analizar exactamente cuáles han sido esos objetivos y por qué digo que la culpa la tiene Ucrania. Aquí, obviamente, repito, me refiero sobre todo a las consecuencias para la población civil. Rusia ataca un edificio residencial. En principio es un objetivo que no parece para nada militar, sin embargo tiemblan los edificios a 1,5 kilómetros de distancia, en un radio de 1,5 kilómetros, salen muchas ambulancias, según las primeras estimaciones, porque esas estimaciones las recibimos de gente que está esperando, ¿no? Dentro de la región del Volga, la Federación de Rusia, hubo al menos 7 ambulancias que salieron de inmediato a ayudar a los heridos. Sin embargo, Ucrania no reporta ningún tipo de heridos, no reporta víctimas, y esto se debe básicamente a que lo que fue atacado en la región del Vov, en ese edificio residencial, fue un cuartel de las Fuerzas Armadas de Ucrania que, oh sorpresa, ¿no? Estaba ubicado en un edificio residencial, valga la redundancia, ya no sé cuántas veces lo voy a decir a lo largo del vídeo, y por lo tanto es Ucrania la que tiene la culpa de que sus propios civiles al final terminen padeciendo estos ataques de la Federación de Rusia, porque, vamos, esto es un crimen de guerra en toda regla. Lo quieren vender como todo en la propaganda occidental y aquí inicialmente en la propaganda ucraniana como un crimen de guerra ruso. Rusia ataca un edificio residencial en la región del Vov, sin embargo es un crimen de guerra ucraniano, y es que si no hubieran ubicado a sus soldados, y además no solo eso, la explosión fue tan sumamente fuerte porque exactamente en el mismo sitio se encontraba también un almacén con munición, y claro, pues obviamente lo que estaba explotando no era, o sea, no era solo la explosión originada por el ataque de Rusia, sino que también se produjeron explosiones secundarias que hicieron temblar el barrio entero, y vamos, Dios no quiso que no hubiera víctimas, y obviamente quien tiene la culpa de exponer, repito, a su propia población aquí es Ucrania. Segundo objetivo, y aquí habría que apuntar que desde el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia se reportó que se eliminaron varios almacenes que estaban siendo utilizados por la Brigada 44, la Brigada Artillera número 44, y mayoritariamente estaban siendo usados para recibir allí todo tipo de ayuda occidental, principalmente vehículos blindados, y después desde estos almacenes se estaban ya destinando ya sea a otros almacenes, ya sea directamente pues al frente, aunque eso con equipos occidentales ya sabemos que pasa en bastante menor medida. Teniendo en cuenta que las explosiones fueron 3 y un objetivo fue una central eléctrica y el otro un lugar donde se ubicaban las Fuerzas Armadas de Ucrania, los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el tercer lugar, que corresponde, según las autoridades ucranianas, con un centro de investigación científica de carácter veterinario, complementos de piensos además se hacían allí, pues podemos confirmar casi con total seguridad que Ucrania en este caso también llevó a cabo un crimen de guerra, perpetró un crimen de guerra ubicando equipo occidental dentro de instalaciones de carácter puramente civil, y luego tratando pues de vender a su propia población, que ya hay momentos en los cuales ni siquiera se cree este tipo de noticias, porque nadie, vender que Rusia es la que está llevando a cabo esta
está cometiendo crímenes de guerra, pero nadie en su sano juicio que tenga un mínimo de dedos de frente se va a pensar que la Federación de Rusia va a gastarse misiles de alta precisión y largo alcance para atacar un almacén de complementos para piensos de animales que nada tiene que ver con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y ahora vamos a la segunda parte, que no me he olvidado para nada. La culpa de todo esto, de que se produzcan estos ataques y de que se ponga en riesgo la salud y la vida de la población civil, como por ejemplo el guardia que se encontraba en esas instalaciones. Sin embargo, dudo mucho que haya habido una sola víctima, según los reportes que tenemos directamente desde la región del Lvov. Sin embargo, habrá que esperar, probablemente tengamos los datos mañana mismo. ¿Y por qué las consecuencias las sufre Polonia? Bueno, pues Polonia es ese estado que se encuentra justo en la frontera con la región del Lvov, y resulta que prácticamente con cada ataque ruso que se produce en dicha región, lo que ha decidido hacer, no sé si es que ha firmado una especie de protocolo así, o son simplemente indicaciones internas, o son simplemente casualidades, pues que una tras otra tomen la misma decisión, pero Polonia no está ganando para combustible de avión, puesto que a poco que se produzca un ataque, que se produce, ¿no?, un ataque de la Federación de Rusia en la región del Lvov, y esto lo digo con ironía, básicamente porque tengo muy recientes recuerdos de la retórica sumamente antirrusa que está floreciendo aún a día de hoy en Polonia, y sobre todo esta disposición de luchar contra Rusia con todos los medios. Hay una tremenda cantidad de mercenarios polacos dentro de la zona de la operación militar especial, y sin embargo, cuando el asunto llega a términos reales, antes Rusia no atacaba tanto en la región del Lvov, y ahora pues cuando ha comenzado a atacar objetivos de verdad, cuando ha comenzado a atacar además cerca de la frontera polaca, oh sorpresa, Polonia está más alerta que nunca. Los residentes de las regiones colindantes pues están constantemente escuchando despegar aviones, ya están medio acostumbrados, pero inicialmente era un asunto que les preocupaba y les asustaba bastante, pero ya de por sí la reacción de la propia Polonia, si bien pudiera parecer, y seguramente sea absolutamente normal, ¿no?, por si algún misil ruso llega al territorio polaco, por si hay que reforzar de alguna manera el espacio aéreo polaco, pero vamos, tan dispuestos que se están mostrando a la hora de ayudar a Ucrania, y tan decididos a la hora de luchar contra Rusia. Los aviones los despegan con una velocidad que pareciera que tienen hasta un poquito de miedo, y eso que Rusia todavía no ha llevado a cabo la parte fuerte de los ataques que muy probablemente todavía se tenga que producir en esa misma región del Lvov, y aquí me refiero a un aeródromo que se encuentra allí y donde pues, dicen fuentes internas, constantemente despegan aviones, aterrizan aviones, además parecen aviones de esos que llevan algún tipo de carga, que bien pudiera ser, por ejemplo, armamento occidental. Dudo mucho que Rusia no sepa de la existencia del aeródromo en cuestión. Me imagino que estará esperando, teniendo en cuenta que Polonia está ahí cerca y que ya de por sí se encuentra sumamente nerviosa debido a los cada vez más intensos y cada vez más masivos ataques de la Federación de Rusia contra objetivos estratégicos de Ucrania en la región del Lvov. Me imagino que se está reservando el objetivo en cuestión, el aeródromo en cuestión, para cuando Occidente, Dios no lo quiera subir la apuesta aún más, y bueno, pues quizás atacar más lejos o darle a Ucrania armamento de mayor alcance para que terminen llegando con esos misiles occidentales pues casi que directamente hasta Moscú, y entonces Rusia podrá responder y llegar con sus ataques prácticamente hasta Polonia. En principio, de forma oficial, no está atacando Polonia para nada, está atacando el país con el que está en conflicto bélico, es decir, a Ucrania. Sin embargo, las consecuencias en Polonia
se sienten. Y estoy convencidísima de que se quieren evitar. Sin embargo, ahora que Occidente ya ha escalado la tensión y Polonia no estaba entre los últimos países que quisieran hacerlo, ya poca cosa se puede hacer al respecto, de modo que parece que, como se diría en España, ajo, agua y en el caso polaco también cazas en el aire.